Mi nombre es Carolina y siempre he esperado con ansias las vacaciones de verano. Este año, tenía planeado pasarlas en la casa de mis abuelos maternos, Beatriz y Ricardo. Su hogar, ubicado en un pequeño pueblo rodeado de naturaleza, era un refugio de tranquilidad y calidez. Mis abuelos me llenaban de amor y atenciones, y cada verano se convertía en una aventura inolvidable. La casa de mis abuelos estaba en las afueras del pueblo, junto a un frondoso bosque que parecía ocultar secretos en su interior. Las tardes eran cálidas y serenas, mientras los rayos del sol teñían de dorado los árboles y las hojas crujían bajo nuestros pies al caminar por los senderos. Era un lugar mágico y acogedor, donde la naturaleza parecía danzar al ritmo de su propia melodía. Mi abuela, Beatriz, era una mujer sabia y amorosa, con una energía que irradiaba paz y protección. Mi abuelo, Ricardo, era un hombre tranquilo y apacible, siempre dispuesto a compartir sus historias de juventud y conocimientos sobre la naturaleza. Nuestra relación era especial, los tres compartíamos risas, secretos y lazos inquebrantables. A medida que exploraba el pueblo, escuché a sus habitantes mencionar a los chaneques, criaturas del bosque que se decía eran tanto traviesas como misteriosas. En las pláticas en la plaza central, algunos lugareños compartían anécdotas de objetos perdidos misteriosamente o ruidos extraños provenientes del bosque. Aunque sus rostros estaban adornados con sonrisas, podía percibir un matiz de respeto y precaución cuando hablaban de los chaneques. Mi abuela, con sus ojos llenos de sabiduría, también compartió conmigo historias de su juventud en el mismo pueblo. Me contó sobre leyendas ancestrales en las que los chaneques eran guardianes de la naturaleza y los secretos del bosque. Aunque a menudo se les veía como seres traviesos, también eran portadores de mensajes y enseñanzas para aquellos que sabían escuchar. Mis amigos de la infancia, Juan y Valentina, me visitaron en la casa de mis abuelos. Los tres solíamos pasar horas explorando el pueblo y compartiendo risas. Juan era aventurero y curioso, mientras que Valentina irradiaba energía y optimismo. Juntos formábamos un trío inseparable, dispuestos a descubrir todos los secretos que el verano tenía guardados para nosotros. A medida que pasaban los días, las historias de los chaneques y sus misteriosos encuentros se volvieron parte de mi experiencia en el pueblo. Aunque mis abuelos y los lugareños parecían tomárselo en serio, yo no podía evitar sentir que las leyendas eran solo eso, historias para mantenernos cautivados. Mi confianza en la seguridad del pueblo y su entorno era inquebrantable. Las tardes se convertían en un sinfín de aventuras para mí, Juan y Valentina. Recorríamos senderos, escalábamos colinas y explorábamos los rincones más remotos del bosque. A medida que el sol se ocultaba y la luna aparecía en el cielo, nos adentrábamos aún más, ignorando las palabras de advertencia de mi abuela. En una ocasión, mientras explorábamos una zona desconocida del bosque, Valentina se detuvo repentinamente y miró a su alrededor con una expresión de asombro. En medio de las sombras, vio destellos de luces danzantes que parecían guiarnos más profundamente en el bosque. Juan y yo seguimos su mirada, cautivados por la belleza mágica del espectáculo. Mis abuelos no estaban equivocados al describir la energía del bosque al anochecer. Aunque no encontramos chaneques, sentíamos que estábamos rodeados de una presencia invisible que nos envolvía con su misterio. Valentina mencionó en tono burlón que quizás los chaneques nos estaban guiando a una fiesta secreta en el corazón del bosque. A medida que explorábamos más, el viento comenzó a susurrar palabras incomprensibles y las sombras se movían con un propósito propio. Mi confianza inicial comenzó a flaquear ante la sensación de que no estábamos solos. Juan parecía inquieto y Valentina, a pesar de su actitud valiente, también comenzó a mostrar signos de preocupación. Decidimos regresar al pueblo antes de que la oscuridad se apoderara por completo. Aunque habíamos desafiado las advertencias, sentí un nudo en el estómago mientras nos alejábamos del bosque. El camino de regreso parecía más largo de lo que recordaba, y el misterio del bosque comenzó a calar en mi mente. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles mientras explorábamos el bosque en nuestras bicicletas. La risa y la emoción llenaban el aire mientras pedaleábamos por los senderos familiares. Pero un cambio en el ambiente hizo que nos detuviéramos en seco. Juan, el más curioso de todos nosotros, alzó la vista con atención hacia el espeso dosel de árboles. ¿Escuchan eso?, preguntó, su voz cargada de curiosidad y una pizca de nerviosismo. Sus ojos escudriñaban el bosque como si tratara de descifrar un enigma. Nos miramos entre nosotros, perplejas por la repentina intriga de Juan. Dejamos nuestras bicicletas y nos aproximamos, atentas a cualquier sonido.
El bosque estaba más silencioso de lo normal, como si la naturaleza contuviera el aliento. Fue entonces cuando lo escuchamos, un susurro suave, como risas apagadas, flotando en el aire. Nos acercamos al lugar de donde provenía, tratando de discernir su origen. «¿Qué es eso?», murmuré, mis ojos recorriendo los alrededores en busca de alguna explicación. Juan, sin decir palabra, comenzó a avanzar fuera del sendero, siguiendo el sonido. Valentina y yo lo seguimos, cautelosas pero llenas de curiosidad. Cada paso nos adentraba más en la penumbra del bosque. Los rayos del sol apenas se filtraban entre las hojas, creando un juego de luces y sombras que bailaba a nuestro alrededor. El sonido de las risas parecía guiarnos, pero nunca parecía estar justo donde nos encontrábamos. El tiempo parecía detenerse mientras avanzábamos, atrapadas en un enigma que nos envolvía. De repente, Juan se detuvo y alzó una mano para señalar hacia adelante. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Entre los árboles, las sombras parecían cobrar vida, contorsionándose y moviéndose en formas grotescas. Figuras diminutas y traviesas parecían danzar en el límite de nuestra visión, llenándonos de asombro y miedo. Una risa aguda y burlona resonó a nuestro alrededor, y las sombras comenzaron a cerrarse, oscureciendo nuestro entorno. Valentina y yo nos tomamos de la mano, sintiendo como el pánico nos invadía. Intentamos retroceder, pero las sombras parecían bloquear nuestro camino. En un intento de huida, Juan retrocedió un paso y tropezó con una raíz oculta bajo las hojas. Cayó al suelo, su grito de sorpresa y miedo se mezcló con el caos que nos rodeaba. Valentina y yo corrimos hacia él, luchando por ayudarlo a levantarse, pero las sombras parecían tener una fuerza propia, manteniéndonos atrapados en su abrazo oscuro. De repente, un coro de graznidos agudos llenó el aire, y las sombras se dispersaron como si fueran humo en el viento. Valentina y yo nos abrazamos temblorosas, mirando a nuestro alrededor con ojos llenos de miedo. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, supimos que era hora de huir. Montamos nuestras bicicletas y pedaleamos de regreso al sendero, sintiendo el alivio de la luz del sol en nuestra piel. Corrimos hasta llegar al pueblo, nuestras respiraciones entrecortadas y nuestros corazones latiendo con fuerza. La angustia en nuestros rostros fue suficiente para alarmar a nuestras familias. Los adultos se apresuraron a escuchar nuestra historia y organizaron una búsqueda inmediata. Buscamos a Juan día y noche, agotados pero llenos de determinación. Finalmente, en la mañana del segundo día, encontramos a Juan. Pero lo que vimos nos dejó sin palabras. Estaba allí, atormentado y malherido, con los ojos vidriosos y la mirada perdida. Sus familiares lo rodearon con lágrimas en los ojos, llamándolo por su nombre, pero él apenas parecía reconocerlos. Desde ese día, Juan se convirtió en un recordatorio constante de los peligros del bosque. Su mente había sido trastornada por la experiencia, y su mirada estaba llena de un miedo que ya no podía expresar con palabras. Las madres del pueblo tomaron su historia como una advertencia, y les decían a sus hijos: tengan cuidado si se aventuran cerca del bosque, no vaya a hacer que queden como Juan. En ocasiones, el mundo guarda secretos oscuros y misteriosos que desafían nuestra comprensión. Las historias que hemos compartido hoy son un recordatorio de que debemos respetar la naturaleza y ser conscientes de los peligros que pueden ocultarse en lo desconocido. Las leyendas y experiencias que escuchamos pueden parecer lejanas, pero nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la prudencia y el respeto por lo que nos rodea. Siempre mantén la mente abierta y busca el equilibrio entre la curiosidad y la precaución. Gracias por unirte a nosotros en estas fascinantes historias.